tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Ante todo te doy la bienvenida, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu gente? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Bien, pasándola bien dentro de lo que se puede pasar, haciendo actividades. Sabes la afición que tengo por los Legos, construimos el Old Trafford, así Ujú. que pues ponernos al día con todo lo que nos hemos perdido en el poco tiempo libre que teníamos antes y en fin, me imagino que también estás un poco en la misma dinámica. Sí, tratando de pasar los días, haciendo lo que se puede hacer y cuidándonos, sobre todo, ¿no? Respetando las normas de este nuevo mundo. Bueno, hoy tenemos otro episodio especial en este Fútbol Infinito. Gracias a todos que nos están siguiendo, que nos envían sus mensajes, que participan con nosotros y que, bueno, que puedan apreciar el pequeño valor de lo que podemos hacer en esta lucha, en este combate que tenemos contra la coyuntura, contra este coronavirus que nos está presentando una dura batalla y sabemos quiénes son los héroes. Por suerte los sabemos, los reconocemos y esperamos que también, bueno, tengan el reconocimiento de todos. Son esa gente que sigue trabajando para que nosotros podamos seguir en movimiento y que nuestras vidas no se vean más interrumpidas aún. La gente del correo, la gente de las tiendas, la gente de los mercados, los transportistas, en fin, la gente de la salud sobre todo, la gente de la salud que está trabajando en la primera línea del fuego y a la cual le enviamos nuestro saludo fraterno. Hoy vamos a hablar de fútbol mexicano y para ello, Jaime, un especialista, porque nosotros no vamos a tocar la guitarra si somos violinistas, vamos a traer un especialista en el fútbol mexicano. Y por ello hoy contamos con el gran José del Bosque, alias Pepe. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Vizca? Jaime, gusto en saludarlos. Un placer estar aquí en este podcast infinito. Contento, los escucho muy seguido y pues darle un fuerte abrazo y palabras de aliento para la gente porque es una situación complicada la que estamos viviendo. No importa el lugar en donde radiques, hay que tener mucha confianza, mucho ánimo y sobre todo mucha responsabilidad para acatar lo que nos piden las autoridades. ¿Y cómo está la cosa en México, Pepe? Está jodida, sinceramente, porque se parece mucho la cultura del día a día del mexicano con lo que vemos en el fútbol. Falta responsabilidad social. Tengo el privilegio de vivir prácticamente enfrente de un parque y sales a pasear 2 minutos al perro y ves que la gente está corriendo como si nada. Entonces ahí es cuando se enciende la alarma y dices, caramba, ¿dónde está ese punto de conciencia que necesita la gente, ¿no? Y las autoridades, el gobierno lo ha dicho, lo ha pedido que se queden en su casa y parece que hay personas que dicen, a mí no me va a pasar. Y hasta que le pasa a algún integrante de la familia es donde ya realmente empiezan a reaccionar. Uh-huh. Y por ejemplo, ciertos factores que vemos en otras ciudades, ¿no? Sabemos que hay, un tema permanente en la Ciudad de México, yo lo sé muy bien, que es el tema de la contaminación, por ejemplo. Si baja la contaminación, significa que está bajando la circulación de la gente. En ese termómetro imaginario, ¿se nota que la gente está circulando menos o estamos igual que siempre? Bueno, sí, obviamente está circulando menos y yo me doy cuenta, me toca ir un par de días al radio y hay mucho menos tráfico. Hago 10 minutos cuando lo normal es que haga 50. Es una ciudad caótica. Ves coches, obvio, porque el tráfico siempre va a estar ahí, pero si lo comparamos con un día normal, se ha reducido muchísimo la circulación en una ciudad tan grande y tan desenfrenada como es la CDMX. Bueno, ya que sacamos las uñas, vamos a entrar en el tema futbolístico. Pepe, ¿quién está más cerca de la élite de ser un top? ¿La selección mexicana o la Liga MX? ¿Cuál está más cerca de las selecciones más competitivas del mundo o de las ligas más competitivas del mundo? Bueno, la Liga MX yo creo que no va a estar cerca de las potencias, ¿no? Yo lo dividiría en cuatro. En el Olimpo está la Premier, está la Bundesliga, está la Serie A y la Liga Española. Un poquitín abajo, yo creo que la Liga Francesa. Para que la Liga MX apunte a ser una de las mejores del mundo, tiene que cambiar de formato, tiene que cambiar de dinámica, porque es una liga que
no compensa bien el tema de exportación con el de importación, porque vienen muchos sudamericanos, no todos de muy buen calibre, pero redondeando la pregunta, Jaime, yo creo que es más fácil que la selección mexicana dé un salto significativo en una Copa del Mundo, una semifinal, unos cuartos de final, el mentado quinto partido, porque es más fácil colocar 2, 3, 10 jugadores mexicanos a buen nivel en Europa. La Liga MX siempre le va a dar prioridad a lo económico, siempre le va a dar prioridad al resultado antes que el proceso. O sea, si en una liga está normalmente enfocada en cada 6 meses tienes que dar resultado, 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 pues cambia completamente porque no tienes el tiempo, no hay la paciencia para un entrenador, no hay la paciencia para un proyecto, para una directiva, para un joven talento. Debutan muy tarde los futbolistas. Entonces yo creo que por un golpe de suerte podríamos ver a la selección mexicana instalarse en un escenario de quinto partido, cuartos de final, o quizá como ya pasó con Turquía, Croacia, en una semifinal de Copa del Mundo. O con Costa Rica, que también está en la región, Exactamente. que se metió en el quinto partido en un proceso con un entrenador no tan parecido a Juan Carlos Osorio, pero bueno, también colombiano, también muy meticuloso, también con un carácter fuerte, que bueno, quizá parecía como que Osorio pudo haber llegado a un partido más liviano de octavos de final en el último mundial, y no, después del chasco del partido en Ekaterimburgo, México termina enfrentándose a Brasil y saliendo prácticamente sin atenuantes. Estabas tocando allí un tema en tu análisis profundo, de que todo es una carrera demasiado acelerada. Y el ejemplo más latente que me viene, Pepe, es el de Monterrey, ¿no? Monterrey gana la Conca Champions, la Liga de Campeones de la CONCACAF, y, y la consigue con Diego Alonso. Y bueno, es una final muy desgastante, una campaña muy desgastante, y bueno, Alonso consigue nada menos que ganar la final a los Tigres, o sea, una final Claro. de clásico, y después a las 10, 12 jornadas lo terminan despidiendo. ¿Por qué todo es tan efímero? Aún con estos equipos multimillonarios del norte de México, que hoy son los que dominan, que son los de Monterrey, o sea, ¿por qué no hay consistencia? Porque los equipos no tienen paciencia, porque los técnicos no son buenos, porque los clubes no se afirman a nivel económico o porque simplemente no pueden armar proyectos. Bueno, es que yo creo que el principal lastre para poder armar un proyecto es que ganas algo y a los 3 días te piden que ganes mañana, pasado. O sea, no hay una sinergia entre el proyecto y el resultado. En España, un claro ejemplo es lo que pasó con Pep Guardiola en la primera temporada, que si no mal recuerdo es en el campo del Numancia que pierde el primer partido, luego en el Camp Nou empata con el Racing de Santander y bueno, mucha gente estaba expectante, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Barcelona y demás? Se En pusieron México, nerviosos. en México no hubiera pasado eso. A la tercera fecha, si los resultados no son los correctos, los echan. Y por lo tanto hay una presión por el resultado que es a veces muy injusta. El tema de Diego Alonso, le va a pasar ahora lo mismo al turco Mohamed, ¿no? Viene de ser campeón, viene de competir muy bien en el Mundial de Clubes, un mal torneo, al siguiente se va también uno de los pilares ofensivos del equipo, Pizarro, y ya no hay paciencia y ya todo el mundo habla de que tiene que salir Antonio Mohamed, que no sirve para nada. Es muy complicado cuando el sistema de competencia siempre está enfocado en darte, en que des el resultado a corto plazo, sin pensar en el proyecto para largo plazo. Es que lo que marcas, Pepe, y justo lo tenía anotado porque me parecía importantísimo. En un torneo de 18 fechas, una derrota pesa mucho. Que no es lo mismo que un torneo de 38 fechas, donde sí, obviamente, nadie quiere perder y los resultados siempre son para ganar, pero perder un partido no te puede condicionar la temporada. ¿Cuánto afecta al presente futbolístico del fútbol mexicano el formato del campeonato? No, muchísimo. O sea, yo creo que pesa dependiendo del equipo que seas, porque hay muchos equipos que dosifican su esfuerzo a lo largo de la fase regular. Te voy a poner el ejemplo de Tigres, que en 17, 18 fechas puede navegar en quinto, cuarto, tercero y aprietan al final y siempre es uno de los candidatos. O sea, tampoco ese formato de competencia
es el que fomenta la competitividad, porque puedes navegar tranquilamente la mitad del torneo sin exigirte al máximo y luego llega la liguilla en donde ya tienes que tener un pico de rendimiento. Y esto, pues obviamente va de la mano. Si tu formato de competencia tiene una liguilla, que es un torneo dentro de un mismo torneo, no sé si me explico, pues es muy complicado. O sea, sinceramente yo creo que el formato de la liguilla no le viene bien a la... Le viene bien por tema publicidad, por tema marketing, pero a nivel formativo, a nivel competitividad, yo creo que no es lo mejor si se quiere plantear tener una liga de primer nivel. El problema de la Liga MX es que muchas cosas las hace volteando a ver al vecino de arriba, en lugar de tener la referencia de lo que se hace en la élite. Uh-huh. Pepe, también uno entiende que es un modelo, o sea, muy apetecible para la televisión y que la televisión manda mucho la pauta, o sea, el negocio manda mucho la pauta de lo que es el fútbol mexicano. El negocio hace que la selección juegue muchos partidos en Estados Unidos porque es redituable, porque hay muchos mexicanos con poder adquisitivo que tienen hambre de ver a la selección en Estados Unidos, entonces se buscan esos amistosos que no generalmente son de un nivel fuerte. La selección no tiene un roce, más allá de algunos pocos partidos, que sea importante para ver jugadores, para poder medir realmente sus fuerzas. Y la liga también está dominada por el tema del negocio. Los canales de televisión, o sea, el duopolio del poder televisivo de México, Televisa y Azteca, es el que manda a la hora de escoger el formato, porque para ellos hacer una liguilla significa, o sea, permitirles hacer un torneo con una sola liguilla significa que ellos pierdan un poco de su negocio, un poco de toda esa torta publicitaria que tanto les interesa. Pero en el fondo, nadie se pone a pensar que eso sería probablemente para conseguir que el fútbol mexicano sea bueno. ¿Por qué no hay nadie en México que sea capaz de intentar balancear un poco las dos cosas? Es que es como un efecto dominó. Por ejemplo, está el tema de quiénes son los dueños de los equipos en el fútbol mexicano. Hablamos de televisoras y muchas veces, bueno, por ejemplo, TV Azteca con Grupo Orlegui se unen para poder sostener equipos en primera división. Yo trabajo en una cadena que tenía a un equipo en primera división como los Gallos y ahora vendieron a Gallos a Grupo Caliente, que es la casa de apuestas, pero también ya tiene a Xolos de Tijuana. O sea, todo esto de la multipropiedad tampoco le viene bien al fútbol mexicano. Falta preparación en todos los escalones. La selección mexicana también es un gran producto comercial. Esto lo podemos ver, es palpable por todo lo que hace en Estados Unidos. Y al final, si la selección mexicana es un gran producto, pues el objetivo es venderlo. El objetivo prioritario es que sea un gran producto comercial la selección mexicana y la Liga MX le da para estar dentro de las seguramente 3 mejores ligas del continente, ¿no? Junto con la brasileña, la argentina, ya muy cerquita la MLS, pero está clarísimo, o sea, el objetivo tanto de los equipos, de los dueños de los equipos, como de la Liga MX en general, es darle prioridad a lo económico, al resultado inmediato, no pensar en el proyecto, a lo que te va a redituar en un lustro, en una década. Y con estos condimentos, ¿cómo explicamos un presente muy inclinado hacia los equipos de Monterrey con resultados favorables, con títulos importantes y siempre presentes en las definiciones? Igual y me matan, porque yo digo que en el fútbol mexicano es muy fácil ganarlo. O sea, es muy fácil ganar la liga, porque no se necesita mucho realmente. ¿Por qué dominan Tigres y Monterrey? ¿Por qué? Porque tienen dinero, porque invierten en buenos jugadores. Lo de Gignac en su momento fue un absoluto bombazo, por ejemplo. O sea, traer a un tipo que lo había hecho muy bien en el Marsella de la mano de Marcelo Bielsa, o sea, si se quedaba en Europa, seguramente podía ir a un equipo, no como candidato a ganar la Champions, pero por lo menos que aspirara a los octavos, a los cuartos de final. O sea, trajeron un jugador de un nivel tremendo. Anteriormente, Monterrey tuvo al Chupete Suazo, o sea, que era un jugador monumental, el chileno. Ahora tiene a Rogelio Funes Mori, un escalón por debajo de Suazo, pero aún así le daría para competir en Europa. Tiene a Maxi Mesa, todo lo que se hablaba en Argentina de Maxi Mesa, al final yo creo que se le ha criticado en demasía en el fútbol mexicano y va mejorando. Pero Maxi Mesa, lo que pagaron por Maxi Mesa, o sea, hay jugadores en la Liga Española
que no tienen el poder adquisitivo para pagar la ficha de Maxi Meza. Entonces, ¿por qué el fútbol mexicano, los equipos de Monterrey en el fútbol mexicano compiten tan bien? Pues porque invierten bien. El mismo caso con el América, que ahora ficha a los dos chicos, un uruguayo, un argentino, Cáceres, ¿no? Que son apuestas a futuro. Está Leo Fernández, que es de Tigres, cedido en Toluca, un jugadorazo con una zurda mágica que ya dicen rotativos en Portugal, que lo quiere el Benfica, que también lo ha seguido el Sporting Braga. O sea, al final en el fútbol mexicano se invierte bien y por lo tanto los equipos tienen buen nivel, más por el talento individual que por los automatismos colectivos. Si a mí me preguntas cuál es el equipo que más te gusta, yo te voy a decir Morelia de Pablo Guede. A mí me encantaría ver a Guede con una plantilla como la de Monterrey, la de Tigres, o Almada, ¿no? Que hace también un trabajo de presión buenísimo en Santos. Me gustaría verlo con una plantilla todavía de mayor nivel. Entonces, obviamente los equipos mexicanos tienen un nivel alto por la calidad de los fichajes que llegan. Pepe, se puede decir entonces claramente que esta es la época de los de Monterrey, pero no por un desarrollo de juego, no por la calidad de sus estrategas, porque bueno, sí, el Tuca se mantiene, pero los de Rayados van variando, van saltando un poco. En la década anterior vimos algún buen equipo de Pumas, creo que podemos considerar a los de Hugo Sánchez, también el Tuca pasó por ahí. Es un poco más difícil denominar cuál fue el dominador de la década pasada. ¿Por qué, mientras vemos cuando en otras partes sí se establecen pequeñas dinastías, en México todo esto presenta tantos saltos, tantos cambios de frente que a la larga simbolizan un poco esa inestabilidad que tiene todo el fútbol mexicano? Claro, porque el 90% de los equipos que siempre están arriba son los que tienen el dinero. El otro 10% no son golpes de suerte, pero sí hay trabajo detrás de inteligencia deportiva. Yo creo que hay buenos estrategas. Por ejemplo, el Tuca es un buen estratega que se ha encasillado mucho en el fútbol mexicano, pero tiene detrás al doctor Miguel Mejía Barón, que lo han criticado por todo lo del Mundial de 94, que no entró Hugo y demás, pero Miguel Mejía Barón es un estupendo estratega y te lo dicen los jugadores de Tigres. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Jürgen Damm más de 40 minutos y Jürgen nos decía, el trabajo que hace Miguel Mejía Barón es fundamental para todo lo que hace el Tuca. Luego volteas a ver al vecino de Monterrey y bueno, Alonso me parece un muy buen estratega. Mohamed me parece un muy buen estratega. ¿Por qué no triunfó Mohamed en el Celta? Bueno, porque llegó a un equipo que históricamente juega a otra cosa del estilo que normalmente practica Mohamed, que es mucho juego directo, recuperar en 3/4 de cancha, verticalizar los ataques. O sea, para redondear lo que acabas de comentar, Vizca, yo creo que el fútbol mexicano sí tiene buenos estrategas, pero hace falta un trabajo unificado entre cuerpo directivo. Pero en la selección siempre aparecen los extranjeros, entonces los Martino, los Osorio, bueno, la Volpe es un producto del fútbol mexicano, pero cuesta encontrar a alguien cuando, por ejemplo, Vucetich lo tiraron a la selección, tampoco anduvo, Mesa lo tiraron a la selección en su momento, tampoco anduvo. El Chepo. El Chepo, tuvo que aparecer el Vasco al rescate, tuvo que aparecer Herrera al rescate, en fin, y después Herrera se va por un problema ajeno y no de fútbol. Entonces, no es fácil. Uno lo ve desde afuera y no es sencillo. Porque les da pereza prepararse a los técnicos mexicanos. O sea, una realidad es que, por ejemplo, X entrenador, para no quemarlos, van y se toman la foto con Pepe Bordalás del Getafe, aprendiendo de Pepe Bordalás del Getafe, y te tomas la foto. ¿A quién estás engañando? O sea, realmente vete a preparar 2 años a España y luego regresas y ya dices que te preparaste. O sea, pero el tema es que les da miedo quedarse 1 año sin trabajo y ese año invertirlo en la preparación, que es realmente lo que deberían de hacer. ¿Por qué en el fútbol mexicano, y afortunadamente, se están buscando a los Juan Carlos Osorio? Puteadísimo en la prensa mexicana. O sea, se llegó a decir N cantidad de cosas de Juan Carlos Osorio. Como periodista, yo me enfoco en el análisis, es lo que a mí me llena. A nivel estratega, Juan Carlos Osorio fue una bendición para la selección mexicana. Y que ahora tengamos a un tipo como el Tata Martino es otra bendición. Que en su momento haya llegado
César Luis Menotti, lo mismo. Bora Milutinovic, por supuesto. Que hay buenos estrategas, de acuerdo. Está el caso, por ejemplo, del Piojo Herrera, que yo creo que en su momento era un buen estratega y hoy en día se ha vuelto mucho más gestor, porque claro, si tienes una gran plantilla, con dosificarla, con administrarla, sales campeón cada 3 torneos y tienes un porcentaje que te hace el más ganador del equipo más grande de México, ¿no? Pero si vamos al fondo, al epicentro de qué es lo que le falta a los estrategas mexicanos para equiparar el nivel de los extranjeros, es salir a prepararse, no irse a tomar la foto con Garitano, con Bordalás o con quien me digas. Pero ¿qué ha hecho que el Piojo Herrera marque la diferencia? Porque si repasamos en los últimos años, los mexicanos más exitosos, el Piojo y Nacho Ambriz. Quizás se me esté escapando alguno por ahí. ¿Qué ha hecho que el Piojo se pueda mantener? Y que me parece, Pepe, que si no fuera por el poder que hablas de las televisoras y por cómo sale el Piojo de la selección, pues el Piojo seguiría siendo el entrenador de la selección o hubiera vuelto a dirigir a la selección después de Juan Carlos Osorio. No, seguramente seguiría. Es que va de la mano. El Piojo te vende. O sea, la gente, el mexicano promedio, ve al Piojo y ve una figura que lo representa. El aficionado mexicano es muy futbolero, pero está muy poco futbolizado. ¿A qué me refiero con esto? Es muy pasional al momento de ver el fútbol, pero es muy poco reflexivo. Entonces, en ese momento, el aficionado prefiere un tipo que grita, que se jala los pelos, que se quita el saco, que hace show, en lugar de un tipo que te habla de atacar el lado débil o que salen jugando por izquierda para luego dar un cambio de orientación o que el medio centro se mete en la volpeana. Si tú hablas de eso en la prensa, te voltean a ver los compañeros así como de, ¿y qué vende humo te crees que eres o te crees Juan Carlos Osorio? Y ahí me parece que es un gran estigma de la prensa, del aficionado. Hay que intentar fomentar la reflexión. Y el Piojo, regresando al tema, el Piojo es la representación de la pasión del aficionado mexicano. Pero afortunadamente no tenemos al Piojo y tenemos al Tata Martino. Ahí hablabas de un tema que me parece que nosotros, los medios, y bueno, por eso te hemos escogido, aparte de la amistad, porque tienes un punto de reflexión muy fuerte y porque representas una, digamos, un intento de cambio de frente, de cambio de aire, de cambio de modalidad en los medios de comunicación mexicanos, en el fútbol mexicano. O sea, partamos de esta base. Si nosotros hacemos un periodismo un poco más profundo, creo que la gente, más allá de que culturalmente se queden con cierta transmisión que les parece más coloquial, más dicharachera, con la botanita, con aquello, en fin, toda esa situación, o sea, tiene un arraigo y por algo lo tiene. Por eso siempre nosotros hablamos. Claro. Por eso Cantinflas era mexicano, porque en definitiva identifica a ese pueblo. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad de cuando tuvimos esas, podemos decir, salida de tono de Rafa Puente hijo, acusando a que es muy fácil vestirse de periodista y ponerse a hablar en la tele porque no hay nivel? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros, ustedes, todos, para poder hacer que el aficionado tenga un poco más de paladar negro, para que interprete un poquitito mejor el fútbol, sin ser nosotros, obviamente, Pep Guardiola, ¿no? Ni Marcelo Bielsa? Claro. Es que ese es como terminas la pregunta, hay que abrirla, ¿no? O sea, hay que especificar qué es lo que somos nosotros, o en este caso yo hablo por mí, soy un periodista que me encanta el análisis y me preguntan, ¿por qué te gusta tanto el análisis? Porque me gusta saber por qué pasan las cosas, porque me gusta decirle al aficionado por qué gana o pierde su equipo, más allá de le echaron huevos o le faltaron huevos, o es que el entrenador es bueno o es malo. Bueno, hay que explicar los porqués de eso que siente el aficionado. Entonces hay que fomentar la reflexión. Es complicado y el cambio está en las cabecillas de los diarios deportivos, de los diarios digitales, de las cadenas de radio, de televisión. Yo me siento afortunado porque en televisión abierta tengo la libertad, o en radio, en W, la más grande, tengo la oportunidad de hablar como yo tengo conceptualizado el fútbol. Y me toca que mucha gente me pregunta a través de redes sociales, oye, ¿qué es un cambio de orientación o por qué lo dices así? Ah, bueno, es sinónimo de cambio de juego.
Oye, ¿por qué decías que juega un equipo con línea de 3 y luego al medio tiempo dices que juega con línea de 4 porque cambió? ¿Cómo lo cambió? Entonces yo lo intento desmenuzar para que la gente lo entienda a partir de las ventajas tácticas o deficiencias tácticas, cómo gana o pierde su equipo. Pero claramente no soy ni Guardiola ni Cruyff, ni mucho menos. Pero me he preparado para intentar explicarle eso a la gente. ¿Quiénes son los que tienen la oportunidad de cambiarlo? Todos los directores, todos los jefes editoriales de distintas cadenas para poder enriquecer la conversación. Pero también ellos tienen detrás el mismo conflicto que los directivos de la selección mexicana o de la Liga MX, ¿no? Hay que cobrar, hay que generar mucho dinero y antes está el show, antes está lo que vende, antes está todo eso que arriesgar por enriquecer al público, ¿no? Ese es muy claro y muy profundo lo que marcas, Pepe. Para saltar un poquito más a hablar de la selección, quería cerrar el tema del presente futbolístico de los clubes del fútbol mexicano. Y es un campeonato particular, porque sí, hay clubes en el mundo que tienen dueños, pero los dueños de los clubes en otros lugares del mundo no tienen el peso que tienen estos dueños en los formatos de campeonato, por ejemplo, o en las reglamentaciones. Si tienes que marcar o desglosar de forma muy concreta cómo está constituido las propiedades, las prioridades y los poderes que tienen los diferentes integrantes de, digamos, de la pirámide del fútbol mexicano, ¿cómo lo describirías? Bueno, haciendo una segmentación, está claro que los dueños están hasta arriba. O sea, lo comercial está acá, está en el Olimpo, y luego abajo, en lo terrenal, está el proyecto deportivo. Primero Claro, se pero ve... a lo que voy acá es decir, los dueños de los equipos, de Ujú. los 18, todos tienen alguna relación con una televisora. ¿Correcto? ¿Es así? Bueno, no todos los dueños directamente, o sea, sí por los derechos de transmisión, pero no como accionistas de los equipos. Ok, entonces, arriba de ese escalón Ujú. aparecen pues aparecen las televisoras que están sobre los dueños de los equipos, que son las que pues marcan los lineamientos de los formatos de torneo, el tipo de competencia y un poco cómo viene de la mano la retribución financiera para ellos, de acuerdo a cómo funciona el campeonato. ¿Es así? O sea, O te lo sea, digo porque, a ver, alguien que no conoce el fútbol mexicano y que escucha hablar de las televisoras y que escucha hablar de los intereses comerciales, eh, ¿cómo le explicaríamos cómo está constituida la cadena de poderes en el fútbol mexicano hasta llegar a lo que realmente es el partido de fútbol? es que, por ejemplo, en Inglaterra hay una cadena de cable que pasa toda la liga, ¿no? Y a veces sale en algunos canales de la televisión abierta del Reino Unido. En México pasa algo similar, ¿no? ¿O no pasa eso, Vizca? En México tenemos el tema de que sí, se ve en TV abierta, se ve en Televisa, en el cable también, No, no, y pero en el Reino Unido, o sea, para sí, 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 complementar, sí, sí. es así, ¿no? Hay una tira de partidos que son los partidos, creo que de las 3 de la tarde del sábado, Ajá. que por una cuestión tradicional no se emiten por televisión. Pero Y son los únicos, ¿no? Todos los son demás los van únicos, exactamente. Y por ejemplo, a las 3 de la tarde juega toda la tira o casi toda la tira de Championship. Se juegan, por ejemplo, 4 o 5 partidos de la Premier, que generalmente yo creo que van por cable, sí, sí, y no por televisión abierta, correcto. Y en la Pero Liga M, ahí son los equipos, por ejemplo, ahí te juega un Crystal Palace, te juega un exacto. Southampton, de repente no te juega la creme de la creme. A lo que voy con esta acotación de la Premier League para poner una referencia es que en la Liga MX, a diferencia, es que, por ejemplo, no sabemos cuánto le paga X televisora, ESPN, por ejemplo, a Juárez. O sea, no lo sabemos. En Inglaterra hay transparencia. O sea, Claro. sabes cuánto va a ganar el Crystal Palace, sabes cuánto va a ganar el Bournemouth, el Burnley, o el Chelsea, el Manchester, el City o el Liverpool. En México no se sabe
con certeza cuánto recibe el América. Imagínate, si la televisora más grande de México es dueña del Club América, pues obviamente hay una relación directa con el conflicto de intereses de transmisiones y la Liga MX. Pero no sabemos cuánto gana Pumas, no sabemos cuánto cobra Cruz Azul, o sea, es muy complicado. Por lo tanto, si no hay transparencia, y está ESPN, está Fox, está TV Azteca, está Televisa, está Imagen, está Claro Sports, o sea, hay muchas cadenas, entonces se distribuye de forma distinta. Al final, yo creo que si me preguntas quiénes son los mandamases de esa pirámide, yo creo que sí están los capos de los equipos, y a esa misma altura deben de estar los dueños de los canales de televisión. En el fondo, Pepe, parece como una especie de reflexión bueno, no, post durante coronavirus, porque todo el mundo dice, y bueno, me parece que estábamos pensando demasiado en el hoy sin pensar en el mañana o en el pasado mañana. Y creo que parece que en este modelo es como que en el fútbol mexicano se piensa exclusivamente en el hoy, no se piensa mucho en el mañana y tampoco, menos aún, en el pasado mañana. Siempre se piensa, bueno, tengamos dos torneos cortos, dos liguillas, dos copas con finales, o sea, metámosle, o sea, redoblante a toda la música, y en el fondo a veces la música necesita pasajes de calma porque si no se vuelve algo inescuchable. Sí, completamente de acuerdo. Es que es muy complicado por todo el tema de los intereses que hay, por cómo se mueve el dinero, por la falta de profesionalismo. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene la Liga MX como estructura, o el fútbol mexicano, diría, no solamente la Liga MX, es el tema con la segunda división, la famosa liga de ascenso. Si tú no tienes una liga de ascenso sólida, es muy difícil fortalecer a la primera división por el simple hecho de la competitividad que hay con el ascenso y descenso, de todo eso de los porcentajes. O sea, al final es tremendamente Porque también, subjetivo. quizá por ese modelo híbrido que se quiere un poco parecer a los deportes americanos, porque también existe un poco esa dicotomía, ¿no? Que Sí, en México, en el modelo deportivo, digamos como que se idolatra a todo lo que sucede en el norte, pero después el rival acérrimo, el más importante es Estados Unidos. O sea, mi enemigo es al cual yo en el fondo más admiro. claro. Y ahí está un poco, o sea, si la MLS va a meter una liga de 30 equipos cerrada, sin ascensos ni descensos, un poco como que la Liga Mexicana parece que también quiere hacer lo mismo. Al menos la MLS hace un torneo en toda una temporada y le mete una liguilla y después todavía, bueno, tiene que salir un poco a la región, a tratar de competir mejor en la CONCACAF, pero va en una línea como para intentar ser una liga un poco mejor, digamos, siempre dentro de la estructura de cómo se manejan los deportes en Estados Unidos. No, de acuerdo, es lo que comentábamos. El problema del fútbol mexicano es que voltea hacia arriba en lugar de mirar a las referencias mundiales, ¿no? De Es que en cómo. el fútbol no podés mirar a la MLB o a la NFL o a la NBA. Tenés que mirar a Europa, tenés que mirar a la Premier, tenés que mirar a la Liga, tenés que mirar a la Claro. Serie A, a la Bundesliga, porque ahí es donde te están haciendo un torneo de calidad y de ahí salen las selecciones que luego, como te decía Jaime anteriormente, son las que tienen mayor calidad, porque van de la mano el fútbol de tu liga con el fútbol de tu selección, es evidente esto. Y además, el tema de. Hay un debate, ¿no? La MLS va a superar a la Liga MX, etcétera. Yo no sé si la vaya a superar. Los veo quizá medio escalón por debajo, pero tarde o temprano puede ser que pase. Donde yo realmente creo que el fútbol norteamericano va a despuntar y va a superar al mexicano es, si volteas a ver, por ejemplo, la categoría sub-20, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a Lainez afianzarse en el Betis de Sevilla? Y de repente volteas a ver a los Estados Unidos y ya hay un Sargent, ya hay un Serginho Dest, ya hay futbolistas que están teniendo continuidad en equipos de mayor nivel, algo que no está pasando con los jóvenes mexicanos. ¿Y por qué no hay más mexicanos jóvenes en Europa? Porque también se invierte muy poco en los formadores. Tengo la oportunidad de conocer gente de cantera, que es las fuerzas básicas de Pumas,
de Cuapa, que son las fuerzas básicas del América, lo mismo con Cruz Azul, me han invitado a trabajar, por ejemplo, en Atlas, y cuando ves el proceso, te genera mucha incertidumbre y dices, caramba, lo que más necesita es inyectar presupuesto en la formación y en el crecimiento de esos entrenadores de categorías inferiores, porque uno no se explica cómo puede cobrar un entrenador de primera división, no sé, 1 o 2 millones de pesos, y el que lleva la sub-20 gana 20,000 pesos. O sea, es algo que no me pasa por la cabeza. ¿Por qué no hay equipos que manden becados a dos o tres entrenadores a Alemania, ¿no? A Francia, que se capaciten, ya que hayan adquirido conocimientos, ya pueden impartirlos en esos jóvenes y por lo tanto el producto, la materia prima que tienen, en el momento en el que saltan a la primera división, Es están que mucho mejor formados. ahí tienes varios puntos. Para mí el primero y uno de los más importantes es cuando nos decías, los de Monterrey ganan porque son los que manejan mejor la plata y el jugador mexicano es un jugador caro. A Uh-huh. diferencia de lo que es un sub-20 norteamericano. Un sub-20 norteamericano no es caro. Entonces puede ir a un ecosistema que vaya más de la mano con su siguiente paso profesional. El Betis piensa que, que por lo que cuesta Lainez es un producto terminado. Y cuando llega allá Lainez se dan cuenta que no es un producto terminado. Y la propia necesidad del fútbol mexicano genera que un chico que no está listo termine siendo protagonista porque con lo que hay alcanza para marcar la diferencia. Claro, y lo mismo le pasó a Edson Álvarez. O sea, hay que poner en contexto, llega Lainez a un Betis que hasta ese momento estaba muy bien. Y de hecho le empieza a dar minutos Quique Setién, etcétera, confianza. Y de repente, bueno, el Betis termina muy mal la temporada, también eliminado en Europa League. Y Edson Álvarez hoy en día está completamente borrado en el Ajax. O sea, porque Ten Hag lo ha probado de centrocampista, al principio parecía que cuajaba, luego le quitaron el puesto, de medio centro está el argentino Lisandro Martínez, de central tampoco ha logrado asentarse porque está Per Schurz, o sea, es muy difícil para el jugador mexicano por el que ya sueltan un buen billete, que al momento en el que lo ven dicen, caramba, es que tiene muchas carencias, realmente lo que pagamos fue un exceso. Uh-huh. Se descuenta, Pepe, que aquí hay un tema, bueno, estructural. En la estructura está el tema de la formación, después está el tema de los objetivos de los equipos, el tema de la urgencia, el tema de las presiones, el tema del exceso, digamos, de capitalismo, del exceso del peso del negocio por encima del purismo de la formación o de los resultados más a largo plazo. Y también dentro de toda esta cuestión estructural venimos hablando del jugador mexicano, ¿no? ¿Por qué existe, te parece, tanta carga sobre el jugador mexicano apenas empieza a trascender? Porque le pasó al Chicharito. Yo he visto, te digo, 2 jugadores mexicanos extraordinarios en mi vida, que fueron Hugo Sánchez y Rafa Márquez. De Después he acuerdo. visto muy buenos jugadores y buenos jugadores. Pero da la sensación que, por ejemplo, Rafa y Hugo tenían el peso de un país y la ilusión de triunfar del país, pero quizá no tenían, o yo lo he vivido más de cerca, tanto peso como ahora, por ejemplo, le pusieron a Chicharito, le pusieron al Chucky Lozano, o sea, como que hay una ansiedad de parte de todos, de la gente, de los periodistas, que termina quizás hasta siendo contraproducente para el jugador que luego no puede manejar todo eso, porque es muy difícil manejar toda la presión de, ¿cuántos son ustedes? ¿120 millones? Es muy complicado. Sí, yo creo que es la urgencia de tener referentes. Cuando no tienes a futbolistas en la élite, como los dos que mencionas, volteas al lado y dices, bueno, ¿a quién tenemos que lo podamos catapultar? Por ejemplo, lo de Carlos Vela en la Real Sociedad, a mí me parece Correcto, espectacular, ¿no? Pero correcto. luego dices, es que lo del Arsenal, lo del West Brom, difícilmente Vela pueda ser comparable, o mejor dicho, imposible, ¿no? Con los dos grandes que mencionas. Chicharito no es un jugador malo, ni mucho menos, pero es un jugador
con ciertas limitaciones. Es un gran jugador específico que depende mucho del desmarque de ruptura, es más útil sin balón que con balón. Y acá, cuando lo veían regatear, decían, este es el referente de México, pero si no se burla ni a su sombra, ¿no? Y el Chucky Lozano, que lo tienen muy mal conceptualizado, por ejemplo, el otro día, lo voy a decir aquí porque estamos entre amigos, Luis García, yo creo que no ha visto un partido del Chucky Lozano en Europa. Hablaba de un regateador, de un tipo autosuficiente. Y yo decía, madre mía, si Luis García, que es uno de los mejores analistas del fútbol mexicano, vende al Chucky Lozano como algo que no es, por lo tanto proyecta una imagen equivocada, completamente equivocada, porque el Chucky Lozano no tiene el regate ni la gambeta del Tecatito. A campo abierto es sumamente explosivo porque es muy rápido, tiene buena conducción, tiene buena zancada, tiene buen cambio de dirección, pero en espacios cortos se asfixia porque no tiene esa agilidad para moverse entre líneas o pegado a la banda. Incluso Ancelotti por eso lo pone por dentro, para explotar esa ruptura, similar a lo que hizo en su momento Ferguson con Javier. Ancelotti platicaba, exactamente. Entonces, ¿por qué hay esa urgencia de tener futbolistas mexicanos en la élite, con los dioses? Pues porque no hay. Yo le tengo mucha fe hoy en día a Héctor Herrera, que me parece técnicamente, físicamente, tácticamente, o sea, y se le nota. El tipo no contaba el Cholo Simeone con él. Ah, bueno, no pagamos, llegó gratis, lo tengo ahí relegado y empieza a ser titular. Otra vez relegado por una lesión y ahora a ver qué pasa con Marcos Llorente, que está jugando muy bien y aparte héroe en Anfield y demás. Y seguramente la temporada, yo garantizo que Héctor Herrera, si no es titular indiscutible, volverá a ser el futbolista 12 o 13 del Atlético de Madrid. Pero en general, sí hablamos de que México es un país mediano bueno, o sea, pero estamos Pepe, muy alejados a la élite. Conscientes de eso, ¿por qué se ve el vaso medio lleno? ¿O por qué, por ejemplo, es más meritorio que Memo Ochoa sea suplente en el Málaga, en la Liga de España, a que sea titular en el América? Hablo del mérito. Chicharito, suplente o no, pues Manchester United, Real Madrid. Es decir, ¿por qué no se valora eso y más vale se genera por momentos una burla o un desprecio al que va a una liga que está 4 escalones por encima de la Liga Mexicana y no es titular, simplemente tiene unos cuantos minutos? Por la falta de conocimiento, o sea, ¿tú crees que la gente veía al Málaga cuando tenía a Ochoa en la banca? Nunca lo veía. El Ajaccio de repente sí, porque el equipo de Córcega muy chiquitito y los mantenía a flote. Igual en el Granada, pero en el Málaga suplente ni de broma hay que ver a Ochoa, o sea, porque el aficionado mexicano es muy resultadista. Es más resultadista incluso que pasional. Le gusta el resultado para activar la pasión. Necesitan de la victoria para sentirse motivados. Tú ves los estadios y tienen un promedio de entrada, salvo Tigres, salvo algún otro, pero los estadios en México no se llenan porque es muy de contentillo, palabra mexicana. Es muy dependiendo cómo esté el equipo, vamos a apoyar. Cuando en otros lados, si el equipo va a 17º, saben que es una tradición, saben que se van a morir con el equipo, hay que alentarlo, es el momento flojo y luego ya vendrán épocas mejores. Aquel aficionado mexicano no es tan fiel como se vende hacia afuera, ¿no? Uh-huh. Pepe, vamos a hablar un poquito de los entrenadores. Yo de los 90 recuerdo de la escuela mexicana, Bora, que es un hombre que tiene, o sea, que México para él, pese a que es un ciudadano del mundo, México representó un punto, probablemente el punto donde más huella ha dejado Bora. La Puente, Mejía Barón, que mencionabas también. Digamos que esos son los nombres de los 90. Un poco de los 90 y de este, o del siglo pasado y de este, podemos decir que está la Volpe. El Vasco. Pero hay el Vasco, sí, sin duda, el Vasco. Pero hay un poco como que se me corta un poco o sea, creo que con el nombre del Vasco me parece que podemos encontrar el mejor entrenador mexicano del siglo XX. ¿Puede ser? Bueno, yo creo que sí, porque tiene
Es que el Vasco tiene al final algo que le ha faltado al entrenador mexicano, que es el hambre, la ambición de ir a un fútbol extranjero, porque el Vasco ya como futbolista había militado en el Osasuna en finales de los 80. Entonces, quizá ahí tenía la puerta, pero tuvo esa ambición de probarse en otros lados, y para mí eso tiene un mérito grandísimo. O sea, el hecho de terminar cuarto con el Osasuna, o sea, es algo irrepetible, sinceramente. O sea, hoy le dices a un aficionado de Pamplona, oye, el Osasuna termina cuarto, se vuelve absolutamente loco, lo cual le da al Vasco la oportunidad de llegar al Atlético de Madrid, donde no lo hace mal, ni mucho menos. Yo sí creo que se quedó un poquito corto, pero al final Lo llegar. metió cuarto, lo volvió a la Champions después de 10 años. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. El tema, de hecho, esa temporada o ese lapso me tocó vivir en Madrid y iba seguido al Vicente Calderón, y la afición estaba ilusionada, pero con la plantilla que tenían en ese momento pensaban que podían aspirar un poquitín más. Lo empezó a ordenar un poco, el equipo ya empezó a fichar mejor, llegó el Kun Sí, Agüero, llegó Forlán, digamos como que el Atlético con el Vasco no podemos tomó decir, forma. sí, exacto, no podemos decir que el Vasco lo transformó, pero creo que el Vasco le dio un poco más, bueno, el Atlético siempre tuvo esa identidad muy fuerte, por eso, bueno, creo que en el repaso, pero bueno, Pepe, ¿cuál fue el último equipo mexicano del Vasco? Creo que el Pachuca. Después de ahí él se va a la selección y después de ahí va a Europa y a lo Sí. único que vuelve a México es simplemente a la selección. Entonces, dentro del ámbito del fútbol mexicano a nivel de clubes, ¿quién es el mejor de este siglo que ya tiene 2 décadas? Es que del siglo XXI, sin duda yo me quedaría con el Vasco, o sea, por lo que comentábamos. Mira, Miguel Herrera también tiene todo el respeto del mundo, y sobre todo porque Miguel actualmente la gente lo ve con el América, y Miguel, lo comentaba hace un momento, se ha vuelto mucho más un administrador de sus recursos, un gestor, que un estratega. Cuando arrancó, por ejemplo, con el Atlante, me gustaba mucho ver los partidos de los Potros de Hierro, porque era un equipo que jugaba muy bien y con una plantilla realmente limitada. Línea de 5, hay que ver de dónde toma varios conceptos. Miguel Herrera, cercano a la Volpe. Entonces, yo me quedaría también con Miguel Herrera. En Monterrey también juega muy bien su equipo, más allá de que no termina campeón, y obviamente lo que ha hecho con el América. Además, quizá el partido, salvo el enfrentamiento contra Alemania en Rusia 2018, que más me ha llenado como aficionado y como periodista mexicano, es la victoria en 2014, porque le mete un baile México a Croacia. Y aparte en una Croacia que, si bien en ese momento era inestable, estaba Kovac, si no mal recuerdo, el entrenador, ya tenía a Ujú. Badel, a Rakitic, a Modric, estaba Olic, o sea, Mandzukic, o sea, un equipazo. Entonces, también le doy un mérito muy grande a Miguel Herrera, porque ese trabajo táctico que hace en Brasil 2014 es brutal, respetando el 5-3-2 tradicional que en aquel momento manejaba con el América. Ahora es mucho más de 4-4-2, depender del juego directo, de la autosuficiencia del doble punta, del desequilibrio que tiene normalmente con los jugadores de banda. ¿Se aburguesó un poco? Yo creo que todos, cuando ya lo tenemos absolutamente todo en determinado lugar, bajamos un poco los brazos y decimos, ¿O se amoldó a un nivel también que no le exige tanto? puede ser. Yo creo que Miguel, también hace una semana platicaba con él y le pregunté, oye Miguel, desde tu punto de vista, ¿qué le falta a tu carrera? Y me dice, ya sabes, muy con su estilo, no, Cam, a mí me encantaría ir a Europa, Cam. Y dije, bueno, ¿te estás preparando para ir a Europa? Y me dijo, estoy haciendo un curso propuesto por el América para, para seguir actualizándome, ¿no? Tácticamente y demás. Yo creo que con un buen asistente, Miguel puede hacer carrera no en un equipo grande de Europa, empezar por abajo. A las grandes ligas se entra por abajo, como lo intentó
Antonio Mohamed, como lo hizo el Vasco Aguirre, pero tiene un mérito importante, sin duda, lo de Miguel Herrera. En el momento en el que se necesite que dé el salto, creo que va a estar preparado. Digo creo porque no estoy 100% seguro. Y en esta línea que marcaba Vizca de los entrenadores mexicanos y de los referentes, México ha tenido muy buenos entrenadores en la selección, pero me parece que su aporte al fútbol mexicano pues es casi inexistente. Y yo pienso que cuando tú traes a alguien de afuera para que dirija tus selecciones, porque pues piensas que algo debe dejar en la estructura total. Es que yo creo que en la selección tiene que haber un tipo que sea mejor de lo que hay en el medio local. Y Juan Carlos Osorio en su momento lo era. En este momento algunos estarán diciéndome de todo. En este momento el Tata Martino me parece que es mejor de lo que hay. Y de hecho Martino me parece mejor que Juan Carlos Osorio, pero todo va en la misma línea, porque por lo menos ante los ojos del mundo, el fútbol mexicano es el jugador técnicamente bueno, no muy fuerte físicamente, pero con buen trato de pelota. Entonces, esto es lo que ha intentado implementar Juan Carlos Osorio en su momento y ahora recoge algunos frutos que dejó sembrados el colombiano, el Tata Martino. Por eso me gusta a mí mucho la coherencia, ese puente táctico que hay entre un estratega y otro. Yo creo que si el propio Tata Martino se expresa también de su antecesor, es porque sabe que cambia el chip en los futbolistas mexicanos. Lo que pasa en Rusia 2018 me parece la descripción perfecta de cómo puede complicarse la vida el mexicano. Haces un partido buenísimo contra Alemania, que seguramente no mereces ganar, porque en el segundo tiempo Alemania tiene para empatar, pero bueno, terminas ganándole al campeón del mundo en Rusia. Perfecto. Segundo partido, juegas más o menos bien y derrotas a Corea. Tercer partido, se dice mucho que hubo una revolución interna, que los jugadores pidieron repetir, etcétera, y el profesor Osorio baja las Lo manos. viste por encima del hombro. Exactamente. No sabías que este equipo venía de jugar los Olímpicos, de sacar a Italia del camino, de hacer una eliminatoria tremenda. Y el tema aquí es, ¿cuánto preparó ese partido Osorio? Dinamarca, jugó con Gales, jugó con Irlanda del Norte, si no mal recuerdo, con Escocia. O sea, el partido que más había preparado, porque en su mente era, claro, yo me la voy a jugar con Suecia en el Claro. último partido. Y bueno, le cambian todo el panorama, le dice a los muchachos, bueno, repetimos, bueno, a tu casa, Suecia te mete un baile asqueroso y luego, pues contra Brasil era prácticamente imposible. Compite bien el primer tiempo, pero bueno, hombre a hombre, el talento que tiene Brasil era muy superior. Este es el resumen de lo que es la etapa de Juan Carlos Osorio en el fútbol mexicano, ¿no? Altos, bajos, momentos de inspiración táctica tremendos y luego quizá una revolución interna porque el futbolista, el propio futbolista mexicano, se siente superior al tipo que los llevó a ganar el primer partido ya. Sí. Todavía no ha empezado la eliminatoria, todavía falta mucho para Qatar 2022. Bueno, No la todavía, van a jugar la eliminatoria. todavía tenemos que Claro, ellos superar no van a jugar la eliminatoria porque entran por ranking. No, pero como tienen que, ranking CONCACAF FIFA. Nations League, ¿no? tienen que Bueno, jugar la por parte ranking. final. Tienen que jugar Sí. la parte final. O sea, dentro de ese invento que ha hecho la CONCACAF para, no sé, para competir con la sombra de uno y ya está, para que vayan los mejores o los más potentes. Pero todavía falta todo eso. ¿Cuál es la promesa, Pepe, para ese mundial si llegamos? ¿En Qatar? Sí, sí, ¿Cuál es? mejor, peor. Este equipo tiene más futuro, puede ser mejor que el de 2014, puede ser mejor que el del 2018. Mira, te lo respondo viendo en retrospectiva. Las mejores selecciones mexicanas que yo he visto son las que han tenido mejor defensa. 1999, aquella Copa Confederaciones que se le gana a Brasil, un Brasil parchado, tenía figuras, pero parchado, realmente no era la Brasil top, hay que decirlo.
y estaba Claudio Suárez y Rafa Márquez. O sea, Claudio Suárez hoy en día sería un jugador para competir en un equipo de Europa League sin problema, de fase de grupos de Champions. Era un jugador monumental. Y yo no soy de los que Por inflan algo le jugadores, decían el emperador, ¿no? el emperador, de acuerdo. Y luego en 2005, otra Copa Confederaciones, que luego va de la mano al Mundial de Alemania 2006, la central que tenía, que además Pep Guardiola en su momento en el diario El País le dedica una columna que se llamaba Salir de novios, con Osorio, Salcido y Rafa Márquez. ¿Qué pasa después de la Copa del Mundo de 2006? Pues Salcido se va al PSV, Osorio se va al Stuttgart junto con Pavel Pardo, que era el medio centro de ese equipo, y ganan además la Bundesliga en 2007. ¿A qué voy con todo esto? Si yo los mejores equipos de selección mexicana que he visto dependían de una defensa fiable, hoy Héctor Moreno está en Qatar. Dudo mucho que llegue en buen nivel. Néstor Araujo, contrario a, por ejemplo, Néstor es un buen ejemplo de cómo la prensa puede, sin informar, desinflar a un futbolista. Jugó un partido terrible, por ejemplo, contra Argentina y hoy en día para todos es un muerto, que no venga nunca más. Cuando en el Celta yo lo he visto, no todos sus partidos, pero por lo menos cada 2, 3 semanas intento seguirlo de cerca y digo, bueno, el tipo lo está haciendo bien, ¿no? Los laterales tampoco hay grandes laterales. Gallardo tenía que dar el salto después de Rusia 2018 cuando fue el Hoffenheim por él y decidió irse a Rayados. En la lateral derecha ni siquiera hay un candidato sólido. Está el Chaca Rodríguez de Tigres, que es un buen jugador, pero no para la élite. Entonces, respondiendo a la pregunta, México hoy en día tiene mejor ataque que defensa. Y creo que dependes mucho de una defensa de cierto nivel para poder aspirar al mentado quinto partido. Para mí, Por ahí el Tecatito juega de lateral también. exactamente, bueno, en el Porto lo hemos visto con Seisao ahí, entonces, no sé, yo creo que el pronóstico no es muy favorable, visualizando un 11, ojalá Héctor Herrera llegue muy bien, ojalá el Chucky Lozano llegue con ritmo, porque si se queda en el Napoli difícilmente lo obtendrá, que el Tecatito ya del salto, que ya juegue en un equipo de mayor nivel que el Porto. No, no es menospreciarlo ni mucho menos. A mí me gusta mucho el Porto, pero creo que si necesita dar el salto ya es tiempo de probarse, por lo menos en la Bundesliga o en la Ligue 1, ¿no? En la Liga Francesa. Que Raúl Jiménez mantenga esta inercia goleadora y además esta capacidad asociativa, que el contexto lo favorece mucho en el Wolverhampton. O sea, hay un cúmulo de factores que me hacen pensar que esto será una incertidumbre total en 2022. También hay nombres de jóvenes, ¿no?, que ilusionan. Charlie Rodríguez, todos los que llevan el proceso olímpico para Tokio 2021 ahora, pero yo lo pongo igual. Vamos a poner, nos volvemos a quedar en octavos. Ojalá que no. Pepe, te queremos agradecer muchísimo. Porque Pepe, te queremos. Sí, aparte de que te queremos Hombre, agradecer ustedes. muchísimo porque nos hemos adentrado en las entrañas del fútbol mexicano, que no es la liga que cubrimos día a día, pero que la vemos con mucha curiosidad para entender cómo funciona esto, que va más allá de un resultado y que me parece que con tu ayuda lo hemos logrado entender y esperamos por eso transmitir a todos nuestros oyentes. Ha sido un placer, Jaime. Contigo no tengo el gusto de platicar tan seguido, pero bueno, de hecho sí, hablamos de repente, pero no hemos podido comer o tomar una copa en persona. Sabes que eres un tipo al que aprecio, que normalmente te escucho en varios partidos de beIN Sports, porque muchos los busco en internet y me gustan más las transmisiones de otros lados, de las que se hacen acá. No es malinchista, sino es tema de preparación. Y bueno, mi querido Vizca, sabes que eres, hoy en día, puedo decir que eres uno de mis mejores amigos, de verdad. Un tipo con el que platico mucho, que en su momento te veía como un mentor, lo cual lo sigue siendo, pero además un referente, eres una gran persona y sabes que esa admiración que empezó desde el enfoque periodístico, ahora se convierte también en una admiración hacia el plano personal. Así que un fuerte abrazo a los dos y un placer haber estado en el Podcast Infinito. Gracias, Pepe, y gracias a la gente que nos ha escuchado. Gracias, Jaime. Nos reencontramos en el próximo capítulo.